Alex, doña Francisca. Bien, ahí están. Hola. Qué bueno verlos de vuelta. Monse. Ahí viene llegando Monse. Vamos a esperar un cachito para que pueda entrar. Ahí llegaron varios más. Barbarita, Maite, Martina, Monse entró, Nicole, Román. Román. Ahí. Sí. Hello, hello. Qué bueno que los veo de nuevo. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, tanto tiempo. Estos horarios raros, pero no importa. Ya, para poder terminar de hablar esta cuestión. Bueno, en todo caso no creo que terminemos hoy día con el tema. La idea mía es como explicar bien este cuento y ya próxima semana tener un par de actividades e ir moviéndonos un poco más, digo yo. ¿Ya? No olviden, espérate que no puedo tener los dos oídos tapados como que me retumba. No olviden que cualquier pregunta que tengan, tírenla al tiro, ya, no se guarden. Ya. Así que vamos a de nuevo compartir pantalla y nos vamos al PowerPoint que estábamos viendo. Ya. Yo trataba de explicarles lo del antiguo régimen, así que quedó más o menos establecido. Es como el viejo sistema donde estaba este esquema de 3 estamentos sociales. No son clases sociales. No. La clase social tiene que ver con dinero y se puede subir o bajar. El estamento tiene que ver con tu origen social, con tu origen familiar y por lo tanto no te puedes cambiar. Naces ahí y mueres ahí. Ya, para que estemos claritos. Ahora, esta característica esencial de los dos es que los dos primeros son los grupos que se llaman privilegiados. No pagan impuestos. Yo creo que ese es el mayor de los privilegios, no pagar impuestos. También son prácticamente los que administran todo el poder. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo algunas características de ellos ahora. ¿Ya? Primero recordar el sistema que tenían que soportar los campesinos, el feudalismo, que si ustedes recuerdan algo de materia de Edad Media, que eso se ve en básica, en Francia todavía sobrevive este tipo de régimen, donde el campesino, el trabajador campesino es considerado un siervo, está para todo servicio, está amarrado a la tierra, no se puede mover de ahí, de donde está. Es prácticamente una especie de esclavo del patrón, o en este caso del señor feudal o el señor del castillo, que aquí lo puedes reemplazar por el noble, ¿cachai? El duque o el conde más cercano, que además tiene todo tipo de privilegios sobre ese pobre campesino y su familia. O sea, como dice, se basa entre un contrato entre dos personas por el cual se obligan a realizarse prestaciones recíprocas, pero esas prestaciones, recuerden que nunca son recíprocas. Al final de cuentas, siempre tienes un tipo que está arriba en su castillo y decide sobre la vida de los demás. ¿Ya? Y en general, toda esa gente debe estar subordinada a la autoridad de este personaje de la nobleza, que va desde el derecho de cobrarte por todo, por cobrarte por usar un puente, por cruzar un camino, cobrarte por usar el molino, cobrarte por usar el pozo, hasta quitarte a tu señora cuando te casas y la noche de boda la pasa él con tu señora y no con... ¿Te entiendes, no? Pucha, le falta que tengan que pagarle hasta por respirar nomás. Exactamente, pues. Tú sabes lo que es una sociedad de privilegio y entiendes por qué la gente puede estar enojada. Si la gente socialmente, fíjate, no se enoja porque es como choro. No. Si la gente se enoja, es por algo. Y tiene que haber, cuando hay una revolución, es porque la gente está demasiado enojada. Y durante mucho tiempo aguantó muchas cosas. Entonces, toda esa presión que está contenida aquí en la cabeza como frustración, en algún momento todo eso se deja salir, ¿ya? Y desgraciadamente siempre queda la embarrada, ¿ya? Porque es como que revienta una bomba y Profe, las Como el bombas nunca estallido son social amables. del ¿Qué cosa? 2019.
Ah, No entendí. Creo que quise decir parecido al estallido social que ocurrió en 2019, hace 2 años atrás. Es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo que de repente tú lo puedes ver. eh, Tal vez el primer proceso. No, no, hay muchos procesos parecidos. Cuando aparecieron los chalecos amarillos en París, en Francia, que fue por un tema de subida del precio de la benzina. Eh, si miro hacia atrás en el tiempo, me voy a dar cuenta que hay muchos procesos que son similares. Eh, Porque como les dije, esto ya es más parte de la sociología. ¿Ya? Tú te vas a dar cuenta que hay muchos procesos humanos que tienen que ver con esto. ¿Ya? Sí, frustración. Así que si alguien quiere decir algo, diga, profe, y aporte. profe, Dime. tengo una pregunta con respecto a lo que estamos viendo. Sí, ¿Esto antes o después del reinado de María Antonieta? durante. Ah, De hecho, el gracias. problema mayor. ¿Se acuerdan? Yo una vez, no, ustedes no fue. O sí. Ay, no me acuerdo. Chuta, el Alzheimer. La diferencia entre antecedente y causa. Antecedente puede ser todo esto que estamos hablando. El abuso acumulado, la frustración acumulada y todo lo acumulado. Pero algo hay que te hace explotar. Dentro de muchas cosas, el comportamiento de la reina María Antonieta, que hacía banquetes, mientras la gente se moría de hambre. Justamente este proceso ocurre cuando es rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Usted decía, no es ni antes ni después, es durante. Justo aquí, esta señora. Justo aquí. Bueno, hablemos de los privilegios, como dice ahí, pues, los privilegios que poseen los estamentos superiores. ¿Ya? Primero, recaudar todos los derechos feudales, como te decía recién, todos los impuestos y los cobros que le hacen a la gente común y corriente. ¿Ya? Los impuestos que deben pagar los que llaman siervos, ¿ya? Talla, diezmo, la corvea, la gabela, que son impuestos por usar el molino, por pasar un camino, por cruzar un puente. El diezmo sería un impuesto que tenéis que pagarle a los curas solo porque eres católico. El diezmo del 10%, ¿ah? O sea, fuerte. La exención de los impuestos para el financiamiento del Estado, los nobles no pagan. Se entiende que los nobles son los mismos señores feudales. La provisión, o sea, estos tipos, aparte de ser los privilegiados por cobrar impuestos y nunca pagarlos, además tienen reservados todos los cargos de la administración. Estos tipos, los de arriba, pueden ser jueces, administradores, gobernadores, intendentes, alcaldes, lo que sea. Ellos tienen reservados todos los cargos. O sea, el monopolio del poder lo tienen ellos. Paralelo a esto, eh, se ha desarrollado una forma de mercantilismo en Francia que tiene que ver con el desarrollo en general del capitalismo. Y, y en cierta forma lo hicieron bien. A ver, me explico. Hay una forma de hacer capitalismo que es muy antigua, viene de la Edad Media, y era la que practicaban los españoles cuando llegaron a América, por ejemplo, que es el mercantilismo, que para ellos la riqueza era acumular oro. Porque ellos dicen simplemente, oye, si tengo plata, compro lo que quiero. Pero el oro se acaba. ¿Ya? Y los españoles gastaban más de lo que tenían, por eso con todo lo que se robaron de acá, así todo igual era un reino que estaba en quiebra. Sin embargo, hay otra forma de entender el capitalismo que tiene que ver con este diferente impulso que tienen los países del norte de Europa. Para ellos, el capitalismo tiene más que ver con el desarrollo del comercio, no la acumulación de riqueza a través del saqueo, sino que el desarrollo del comercio, la construcción de relaciones, de líneas comerciales, de negocios paralelos como los bancos, las compañías de seguros, porque en el fondo la idea del capitalismo es que un negocio siempre lleva a crear otro negocio. Y la idea es que después de 2 negocios tenés 4, y después 8, y después muchos. Y mientras más negocio, más plata. Y mientras más negocio, también hay más empleo. Y todos son felices. A diferencia del otro capitalismo, que es, tengo oro, tengo oro, tengo oro, voy a comprar, voy a gastar, y me lo gasté.
En este caso, esa forma de entender el capitalismo permitió que en Francia, al igual que en todo el resto de Europa norte, entiéndase Bélgica, Holanda, los alemanes, los suecos, los ingleses, ellos desarrollaran un capitalismo súper fuerte y aparecieran fortunas muy fuertes, muy poderosas, muy grandes, pero entre gente común y corriente que se dedicaba al comercio y que vivían en ciudades. La gente que vive en ciudades, acuérdate que allá a la ciudad le dicen burgo, por eso existe Hamburgo, o Estrasburgo, o Edimburgo, O San burgo, Petersburgo. ciudad, ¿ok? Pero el que vive en la ciudad, en el burgo, es un burgués. Entonces toda esta gente que se hizo rica con el comercio, pero que son gente común y corriente que vive en la ciudad, son la burguesía, ¿ok? Y este grupo social nuevo toma conciencia y dice, oye, soy un grupo social poderoso, tengo mucha plata. Los nobles tienen muchos títulos, pero muchas veces tienen menos plata que yo. Y sin embargo, yo burgués me miran para abajo porque dicen que soy la última chupada del mate. Porque estoy en esa clase social que es la de abajo. Solo porque no nací noble. De hecho, los burgueses, la forma que tienen de relacionarse con los demás arriba, es que los burgueses son los que prestan la plata. El rey quiere hacer una guerra. La guerra hay que pagarla. Soldado, equipamiento, caballos, armaduras, balas, cañones, etc. Eso cuesta plata. ¿A quién se la piden prestada? A los burgueses. ¿Te fijas? Entonces hay una relación directa entre la clase más alta con la clase más baja, cuando esa clase más baja se compone de gente que tiene mucho dinero. Burguesía. ¿Ok? Pero ¿cuál es la idea? La burguesía está consciente de que es un grupo poderoso. Y sin embargo, socialmente siguen siendo los de abajo. Y eso molesta. Te va a decir, bueno, ¿y por qué yo no puedo ocupar un cargo? Yo soy burgués, tengo mucho dinero, soy empresario, comerciante, soy educado, preparado, estudié en todas partes. Sin embargo, no me dejan ocupar un cargo de poder. No puedo ser ministro, no puedo ser gobernador, no puedo ser nada. ¿Por qué? Porque nací aquí. Y eso me chorea. Es parecido, si ustedes recuerdan, a esa pelea que había en 1810 entre los que eran peninsulares acá en Chile y los que eran criollos. O sea, los dos eran españoles, pero solo porque uno había nacido en España, ese sí podía ocupar cargos públicos, y el otro español, solo porque había nacido acá, no podía ocupar ningún cargo público. Es la misma estructura. ¿Ya? Por eso se compara, siempre se compara la Revolución Francesa de allá con las independencias americanas de acá. Son procesos muy similares en estructura, tal vez diferentes protagonistas, pero la estructura es como la misma. El asunto es que esta sociedad francesa del siglo XVIII está compuesta al final por esos nobles y los curas importantes, que son como el 2% de la población. Estos burgueses que siguen siendo del grupo de abajo, que son como el 15%, pero al ser los más ricos, son los que pagan más impuestos. Y al final abajo tienes el montón de gente que vive en la ciudad, que son artesanos, que son del montón, más los campesinos, que son como el 80 y tanto por ciento de la población francesa, son los más pobres y también son los que pagan impuestos. A lo mejor pagan menos impuestos, pero igual les duele porque son más pobres. El otro pagará una millonada, pero como son ricos, un pelo en la cola, aunque igual molesta que te saquen plata. ¿Ya? Otra cosa importante a considerar, absolutismo. Es decir, el poder del monarca, la capacidad de gobernar del monarca es absoluta, no tiene rival, no tiene nadie que le conteste ni le contradiga. Y eso viene por algo que está, una estructura, una explicación del poder que está avalada y garantizada por la iglesia. Ojo, el poder siempre busca explicarse, siempre busca justificarse. O sea, yo tengo el poder por esta razón.
Siempre se necesita eso. Desde el tarado que da un golpe de estado y dice, yo estoy en el poder porque vine a salvar el país, hasta el rey como es el Luis XIV que dice, yo soy rey porque Dios me puso aquí. Y anda a llevarle la contra a Dios. ¿Se entiende? Por eso dije que había un aval ahí de la iglesia. Digo, no, si el rey es derecho divino que sea rey. No importa de qué iglesia estemos hablando. Aquí se da en todas, la ortodoxa, la católica, la protestante, luterana, anglicana, todas. ¿Ya? Todas hablan de ese origen divino. Diferentes grados, pero todos le ponen ese ingrediente. ¿Ya? Es como para darle un sello de garantía, no sé, algo. Pero entra en directa contradicción con lo que se plantea aquí en la Ilustración. Y por eso yo les preguntaba qué recordaban de eso. Porque es un largo camino para llegar a esta cuestión. ¿Ya? A ver, si hagamos el camino cortito. Yo tuve una edad media, oscura, retrógrada, pero que gracias al capitalismo permitió los viajes, la apertura. De hecho, las cruzadas, con lo terribles que fueron, permitieron que el europeo saliera de la burbuja llamada Europa y conociera. Ya. Viajar y conocer implica hacer negocio. Creció el comercio. Lo sabemos, ¿cierto? Las rutas comerciales de Oriente con Occidente. Finales de la Edad Media. Pero hay una cosa que también empezó a llegar a Europa. Conocimiento. El europeo medieval, ya después de tanta superstición y tanta inquisición y tanta cosa rara, por ejemplo, ya se había olvidado quién era Arquímedes en la antigua Grecia. Porque entre libros quemados, ya. Pero en ese contacto de Europa con Oriente, conocieron de nuevo a Arquímedes, a otros filósofos, Aristóteles, por ejemplo, a artistas, etcétera, de la antigua Grecia, de la época clásica. Y todo ese movimiento, esa cultura clásica, volvió a Europa, en lo que se conoce como Renacimiento. ¿Ya? Sea a través de Oriente con los turcos o a través de los españoles, árabes, desde España. El asunto es que Europa vuelve a conocerse. Pero esa cuestión no fue solamente arte. No se queden pegados en Leonardo y Miguel. No, ya, está bien, correcto, pero es más profundo. Porque ese europeo también conoció la forma en que los antiguos entendían al ser humano. Durante la Edad Media, tú eres un pobre gil anónimo que a nadie le importa. Por eso las personas ni siquiera usaban apellido. No eres importante tú, sino que la estructura, el sistema, la iglesia, la monarquía, todo es más importante, tú no. Y de repente al reconocer, al reencontrarte con la antigua Grecia, la antigua Roma, sobre todo Grecia, alguien empezó a decirte, oye, pero es que antes decían que la persona era lo importante, ¿no? El ser humano. Porque el ser humano tiene inteligencia, tiene razón, tiene capacidad de pensar. Y de repente este renacimiento no fue solamente artístico, sino que también apareció una cosa que se llama el nuevo pensamiento, la nueva forma de ver las cosas, la nueva ciencia. Aparece el método científico, en donde el ser humano, como es un ser inteligente, y eso lo descubrió porque antes los griegos también decían que el ser humano era más que nada inteligencia, entonces ahora invento el método científico, entonces ya no practico la alquimia, sino que aparece la química. Ya no practico la astrología, sino que aparece la astronomía, ciencia, método científico, hipótesis de trabajo, método de trabajo, etc. Yo ya no creo que el mundo es plano y allá hay un precipicio con monstruos que me van a comer. Yo ahora viajo a ver. Por eso aparecen los viajes de exploración.
incluyendo Cristóbal Colón. Viajar, mirar, explorar, atreverse. Y esto lleva a que también tenga una forma diferente de pensar aquello que considero intocable. ¿Qué onda la religión, por ejemplo? ¿Por qué tan intocable la religión? No la puedo cuestionar. Si yo soy un ser humano inteligente, puedo cuestionar todo. Y empiezo a cuestionar la religión y pongo en duda lo que me están diciendo. Y ahí viene el cisma religioso y aparece Lutero, la división del mundo cristiano, después las otras iglesias protestantes, la reforma protestante, la contrarreforma católica y las peleas religiosas. Solo porque cuestioné. Dime, Román. Y yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en eso que dicen de que la religión es un tema sensible que no se tiene que tocar, ya que han habido igual varias religiones con creencias que igual uno, si por ejemplo, si las critica, se pueden llegar a enojar bastante, criticando a la persona que lo dijo. Sí te entiendo. Lo que pasa es que, mira, cuando tú criticas la religión, no es como que criticaras que alguien se puso una polera fea, sino que va directamente al corazón de la persona, al sistema de creencias de la persona. Lo que una persona es, muchas veces se define por la creencia que tiene. Entonces, cuando tú le pegas en ese palito, eh, puede que se le desestabilice todo el edificio. ¿Ya? Yo una vez tuve una directora en otro colegio donde trabajé, que presentó una vez en un consejo profesor al nuevo profesor de filosofía. De filosofía. Y me acuerdo muy bien la frase que dijo. Dijo, yo encuentro que la filosofía es muy linda, pero no me gusta leerla porque no me gusta que me hagan dudar. Ya, me quedó clarito su posición. Es como decirte, no quiero resfriarme, entonces no voy a salir de mi casa. Eh, claro, también hay que entender una cosa. Muchas veces la gente no critica la religión, muchas veces la gente se burla de la religión, lo que es peor. Porque una cosa es conversar y otra cosa es reírte en la cara de la gente. Y yo ahí creo que toda creencia es válida mientras no sea dañina. ¿Ya? Porque así como puede haber alguien que crea en Dios, puede haber alguien que crea en Alá, puede haber alguien que crea en Buda, en Tao, en Confucio, me da lo mismo. El asunto es, oye, no te haces daño a los demás, no le haces daño a ti mismo, no hay un problema. Sigue con lo tuyo. Si al final de cuentas lo único que vale es que somos buenas personas. Nada más. Porque así como hay gente con sotana que ha sido horrible, hay gente atea que ha sido horrible. Y gente con sotana que ha sido un santo y gente atea que ha sido santa. La clave son las buenas personas. Y eso es algo que se valora justamente por este tipo de pensamiento que critica. Y nos faltaba lo último. Así como se ha criticado la ciencia, se ha criticado la geografía, se ha criticado a la religión, también se puede criticar a la política, a las estructuras, a las formas. Y ahí entonces entra esto que está aquí, el manso rodeo de la vuelta en el aire que me di para llegar a eso, a esta nueva forma de entender la política. Porque se le llama ilustración, porque ahora tú tienes ahora con este pensamiento, te vas a ilustrar, te vas a educar, te vas a formar, te vas a iluminar. Por eso hablan del siglo de las luces también. Te iluminas, como que se te prende la ampolleta. De ahí viene el concepto, iluminarse. Y la filosofía detrás se llama así, ilustración, porque te ilustra, te enseña cómo hacer las cosas. Y lo primero es entender que el sistema político está mal. Porque un rey será muy bacán, pero es solo una persona, que se puede equivocar, que puede abusar, que puede robar. Y si no hay control, olvídate. Aquí hay tres personajes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Tienen que haberlo escuchado tantas veces, pues, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Los tres mosqueteros ahí de la política francesa. Ahora, voy a hacer una aclaración. Ilustración es más antigua que Revolución Francesa, es el pensamiento previo. Sin embargo, hay muchos pensadores en otros países que ya habían dicho lo mismo antes. Está el caso de Estados Unidos, que ya había hecho incluso la independencia.
1776 con estas mismas ideas. En Inglaterra, ya había un pensador como Thomas Hobbes, que ya había dicho lo mismo. Y hay cosas como la Carta Magna, que es una especie de constitución que habla de los derechos de las personas, que existe desde el año 1215, por lo menos unos 500 años antes. Entonces, entendamos que aquí estamos hablando de un proceso francés. Pero ¿cuál es la característica? Que los franceses plantean que esto es algo universal, que es para todos los seres humanos. ¿Cachai? Si yo miro la Constitución de Estados Unidos, dice nosotros los americanos, dice nosotros, o sea, nosotros no más, los demás no, nosotros. ¿Te fijas? En cambio, en Francia, los documentos son hechos universalmente. Los seres humanos somos así. ¿Cachai? Por eso se le valora más a este documento. Hablas de cosas como contrato social. Oye, entendamos algo. Si alguien está en el poder, es porque yo lo permito. Y va a estar ahí mientras haga las cosas bien. Si hace las cosas mal, yo tengo derecho a echarlo. Así como él, el gobernante, tiene derecho a castigarme si yo, ciudadano, hago las cosas mal. Es un contrato, ida y vuelta. Tanto las personas, tanto las personas como los gobernantes tienen deberes y derechos. Y el sistema implica que tenemos que cumplirlo o nos castigan. Y eso se llama en tiempos modernos constitución. Maite, dime. Que me acordé de algo que me dijo mi mamá, que era algo así como un rey no se autoproclama rey, los demás lo proclaman rey. Uno, Sí, tipo, sí, ¿se entiende? exactamente. No, sí te comprendo, porque en el sentido siguiente, que el rey no se proclama en el sentido de que él no hace las cosas por sí mismo, tiene que ser proclamado por los demás. Es decir, los demás, los otros, deben prestarle ese derecho de gobernar. El rey, el presidente o como quiera que se llame hoy día, tiene poder solo porque se lo prestamos, no porque sea de él. El poder es nuestro y lo entregamos cada vez que votamos por alguien. Por eso es tan importante saber por quién uno va a votar y sobre todo ir a votar. Que no sea como la mayoría de los países hoy día, en que menos de la mitad de la gente decide y el resto se queda mirando como los giles en el balcón. Piñera Lovers. Y después nos quejamos. ¿Ya? Entonces, no nos quejemos si nosotros somos responsables de muchas de las cosas que ocurren por las decisiones que tomamos. ¿Ya? Ahí dice, la soberanía es popular. La soberanía es la capacidad de decidir. Y es popular porque esa soberanía la tenemos todos y cada uno de nosotros. Que en un proceso llamado elecciones le entregamos ese poder a otras personas. Diputado, senador, alcalde, intendente, lo que sea. Pero se lo entregamos a otros, prestado por un tiempo, una cantidad de años, para que después lo devuelvan y elijamos a otros. Así funciona el sistema. Y eso obviamente que es ultra contradictorio con el sistema que había antes, el absolutismo. O sea, ¿cómo vaya a encajar las dos cuestiones? No se puede, es imposible. Por lo tanto, se entiende por qué todos estos pensadores terminaron perseguidos o exiliados, o arrancados de Francia. Porque políticamente hablando son revolucionarios. Los podías llamar hasta subversivos, porque van contra el sistema. La república es el régimen ideal. ¿Cuánto me quedan? 10 minutitos. Se alcanza de más. La división de poderes es la mejor organización. No puede estar el poder en una sola persona. Un viejo refrán decía, si hay poder absoluto, puede haber corrupción absoluta. Si te toca un rey santo, ¡oh, todos felices! Pero si te toca un rey corrupto, ¿cómo lo para? ¿Cómo lo detiene si su poder es absoluto? Entonces, lo mejor es tener una república, donde la cosa sea pública, en donde el poder esté dividido. Y la división que inventó Montesquieu es como la más fácil de todas. Primero tiene que haber un cuerpo
elegido por todos y que haga la ley, legisle. Y eso va a ser el poder legislativo. Congreso, Cámara Nacional de Diputados, Asamblea, como se llame la cuestión. Pero un poder que haga la ley, legislativo. Tiene que haber otro distinto que aplica la ley. Esos son los jueces. Y ahí está el poder judicial. ¿Cachai? Y tiene que haber otra cosa completamente diferente, que sean los que administren el Estado. El gerente de la empresa, de turno, el que está de paso, el que ejecuta. Y eso es lo que se conoce como el poder ejecutivo. ¿Ya? Y tal estructura debe estar siempre descrita y puesta por escrito, para que nadie se moleste, no nos pisemos los pies entre uno poder con otro, todo bien organizado, estructurado y por escrito. ¿Dónde? En una cosa que se llama Constitución. ¿Sí? La Constitución, y esto es lo más importante, la Constitución no solo es decir cómo se juega el juego, sino que también esa Constitución tiene que describir lo que se conoce como los derechos. Y aquí aparece un concepto interesante. Los derechos son inalienables, naturales. Es decir, los derechos no son algo regalado o que otro te lo dio. No. Los derechos son algo que tú tienes per se, por sí, porque sí, solo porque existes. El hecho de existir ya te da derechos. Ojo. Por ejemplo, que seamos iguales ante la ley, que no existan, como dice ahí, grupos privilegiados, que seamos personas libres, que todos tengamos derechos al mismo tiempo que tenemos deberes. ¿Ya? Porque a veces esa parte se nos olvida. No todos son derechos, también hay deberes. ¿Te fijas? Tengo derecho a que me expliquen una materia, pero tengo el deber de asistir y prender la camarita. Tengo el derecho de caminar por la calle, pero tengo el deber de parar en luz roja. Todo tiene derecho y deber, y las dos son importantes. La igualdad civil, tenemos también derecho a ser elegidos, derecho a votar, tenemos, como dice al final, derecho a opinar verbalmente, por escrito. Bueno, en esa época solamente por escrito existían los diarios, pues, pero hoy día se supone si yo quisiera abrir una radio, un canal de televisión, tengo todo el derecho de hacerlo. Es importante para que la gente esté informada, opine libremente, que sea una persona educada, que sepa de lo que está hablando, y por lo tanto es importante el acceso a la cultura, el acceso a la información. En 1780-85 no existe Wikipedia, ni Internet, ni la luz eléctrica, nada. ¿Cuál es la forma en que se accede a la información? La enciclopedia. El conocimiento te hace libre. Si eres libre, puedes opinar. Porque recuerda que hay muchas esclavitudes, incluyendo la esclavitud del pensamiento, esa de los traumas y las enseñanzas y las cosas, y de, no, eso no se puede, oh, qué miedo. Cuando te liberas de todo eso, eres libre. El conocimiento te hace libre. ¿Cómo acceder al conocimiento? Libros, bibliotecas públicas, saber leer y escribir. La enciclopedia es uno de esos aportes. Todo el conocimiento humano reunido ahí. Y al final de cuentas, me voy a saltar esto para llegar a esto. No, me voy a llegar a... En algún momento la crisis en Francia es tan grande, crisis económica, y la solución es subir los impuestos más todavía a los pobres. Y es tanta la crisis que el rey dice, ya, juntémonos en esta asamblea, los estados generales. Solución de los estados generales, subamos los impuestos a los pobres. No, todos los representantes del tercer estado se salen de esa asamblea, que es en Versalles, y se reúnen en un salón aparte, como quien dice, se toman un salón, que era donde se jugaba la pelota, que es como el tenis, parecido al tenis. Por eso le llaman, súper original, el juramento del salón del juego de pelota. Bueno, mal que no fue en la cocina o en el baño la cuestión, pero el juramento del juego de pelota, ¿cachai? Que en el fondo es,
oye, no nos vamos a mover de aquí, no nos mueven nica, no nos vamos nica, hasta que Francia no tenga una constitución y el sistema cambie. Y eso es la raíz para empezar la revolución, porque al mismo tiempo que estos tipos están en Versalles tomándose un salón, en la calle de París está la revuelta callejera, está la barricada, el balazo, la fogata, todo lo que, oh, están quemando, eso es lo que está pasando en París, ¿cachai? Incluyendo la masa de gente tomándose esta prisión, la Bastilla, sacando de adentro a todos los presos políticos, toda la gente que reclamaba contra el gobierno, y sobre todo robándose las armas, porque esto no fue con flores, fue con balazo. Y 14 de julio, que hasta el día de hoy sigue siendo feriado en Francia, para que alguna vez dijo que nunca eran feriados los escándalos callejeros. Revolución Francesa es un escándalo callejero, rebelión popular, barricada, muerto en la calle y es feriado. Y lo celebramos como Revolución Francesa. ¿Te fijas? Y a partir de esa Revolución Francesa, es que ese mismo año, si la revolución es en julio, en agosto aparece esto, que es como la piedra de cimiento de todo lo que se va a hacer después de la historia de este planeta en lo que respecta a esto de que las personas tenemos derechos. Hoy día tú hablas de derechos humanos. En esa época se hablaba de los derechos del hombre. Entendís que dejaron a la mujer afuera, pues la mujer no era, ¿ya? De hecho, este documento deja también afuera a los esclavos. Es como curioso hablar tanto de la Declaración de Derechos del Hombre, dejando fuera a las mujeres y permitiendo la esclavitud. Raro. Pero bueno, así era el mundo contradictorio. Se entendía que el ser humano hombre era el ciudadano y por eso se hace esa declaración. ¿Por qué digo yo que es la base? Porque aparte del preámbulo bonito, fíjate, habla de los representantes del pueblo. Los representantes del pueblo decimos esta cuestión. Es como la Constitución de Estados Unidos. ¿Te fijas cómo empieza? Nosotros el pueblo de América decimos tal cuestión. Nosotros el pueblo. ¿Alguien se ha fijado cómo empieza la Constitución en Chile? Según el artículo tanto, que tanto, tanto, mandamos tanto. Oye, pura burocracia de números de artículos y de leyes. No, nosotros el pueblo, nosotros los representantes del pueblo. Y te vas directamente a la Declaración de Derechos, a los 17 puntos que tiene. Los hombres, otra vez la falla, pues los hombres, nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derecho. Nacemos así. Eso es lo básico de lo que tú llamáis después derechos humanos, po, como base de la cuestión esta. Pero toda esta materia, todo este concepto de derecho humano y el análisis de cada uno de esto lo vamos a hacer después, ¿ya? Yo solamente quería decirles para dónde vamos a llegar, ¿ya? Que es lo importante, que entendamos que, mira, la Revolución Francesa en sí misma no es tan importante. El hecho, la cosa, la chimuchina, de quién mató a quién le disparó a quién y cuándo se murió quién, sino que como proceso, ¿ya? Como muchas cosas en la vida y en la historia, lo importante es el resultado del proceso, no la minucia del proceso en sí mismo, ¿ya? Es obvio que es un país que está en crisis financiera, social, política, pero resultó algo positivo, ¿ya? Así que bueno, saludos al tío Juan que está ahí, pasando lista, y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que todo este material está en el Classroom. Yo ya le había mandado la invitación al correo. Si alguien falta, voy a seguir mandando en la semana para que tengan todos el acceso al Classroom donde está todo este material. Y las preguntas también ahí, escritas al Classroom. Así que hasta el próximo jueves, pues. Y que les vaya bonito a todos. Se me cuidan y vamos a seguir con esta materia. ¿Ok? Chao, profe. Ya. Chao, Chao, profe. chao, que estén Chao, todos. profe. Chao, Chao, profesor. profe. Ya. Cuídense. Se me Todos. cuidan todos. Chao chicos, Chao, chicas, chao. chao. Adiós, adiós. Que les vaya bonito. Chao.